Este es el grupo número 3. Hoy estaremos hablando sobre un tutorial del productor Sliding, mezclando una canción y creando separación y claridad dentro de la mezcla. El grupo está conformado por Diego, George y Moreno. ¿Cómo tenemos una mezcla con definición y claridad? Pues teniendo organización, panoramización, dinámica, relación de volumen y evitando enmascaramiento. En la organización, cada instrumento debe tener su lugar en el espectro de frecuencia, sean grave, medio y agudo. En la panoramización, distribuir los sonidos en el campo estéreo. No todo debe ir al centro. Y en la dinámica, pues se usa la compresión con intención para controlar picos y darle cuerpo a los sonidos sin que pierdan vida, muy importante en lo que es las voces, los bajos y las percusiones, que lo vimos dentro del tutorial. Y en la relación volumen, que es balancear bien los niveles. A veces el problema no es el sonido en sí, sino que uno está más fuerte de lo que debería de estar. Y evitando enmascaramiento, que es cuando ocurre cuando dos sonidos ocupan la misma frecuencia y una tapa la otra. En la primera etapa de mezcla que vimos del tutorial del productor Sliding, pues vimos que comenzó a balancear los volúmenes de la batería, esencialmente, y a apañar ciertos elementos de ella. Luego de eso, vimos que el productor encontró que en el snare pues se encontraban peleando dos tonos o dos frecuencias, una al lado de la otra. Así que utilizó un filtro de campana para atenuar una de las frecuencias y así esta ya no ocupara ese espacio y que estuvieran peleando. En la panoramización, pues el productor Sliding paneó lo que fueron los toms, el hi-hat, el ride, entre otros elementos, como fue la guitarra también, al cual le aplicó también un balance de volumen, trayéndolo sea al frente, hacia atrás, y como lo paneó, lo colocó hacia los lados, izquierda y derecha, totalmente. Luego de eso, vimos que el productor Sliding creó subgrupos muy importantes. Un subgrupo es un canal en el cual rutea varias pistas individuales para tratarla como una sola unidad. Un ejemplo, todas las pistas de la batería que él tenía, el key, el snare, el hi-hat, el tom, se envían a un bus de batería en donde se encuentra un solo fader. Así no tienes que subir y bajar 5, 6, 7, 8 faders que tú tengas, y a través de uno, pues tú subes y bajas el volumen de todos al mismo tiempo, al igual que hizo con la guitarra y con las voces. Luego de eso, nos fijamos que el productor le aplicó compresión a lo que fueron las vocales y básicamente individualmente por cada una aplicó el compresor que pueden apreciar aquí. Hasta aquí mi parte, mi compañero continúa. Saludos, estaré hablando con respecto a los ciertos plugins que utilizó para trabajar la parte de que tiene que ver con, o sea, diferentes grupos de instrumentos, como kick. Principalmente utilizó Vintage, eh, el Vintage de Logic Pro, que es un plugin nativo que emula al LEQ Pultec Tube, que básicamente es un ecualizador pasivo a válvula clásico, famoso por su sonido cálido y redondo. En la música, el hardware es original y fue construido, usado para válvulas y tubos. Lo que quiere decir que este ecualizador tiene como diferentes parámetros divididos, como el low frequency,
de entre 20 a 60 Hz y de 60 Hz a 100. En- Enfocándose dentro del tutorial, él básicamente lo que buscaba claridad y más pegada, resaltando un poco los altos y atenuando con el parámetro, que el parámetro que tiene, que es, o sea, moviéndolo de un lado a otro, o sea, probando, que básicamente él estaba para darle más presencia al kick. Y utilizando el high frequency para darle más presencia en la parte de los altos. Eh, Siguiendo, o sea, es, también dentro de este tutorial utilizo el mismo EQ. eh, Él en este caso ya estaba eh, recortando y dándole más presencia a partir de los 400 Hz y quitándole suciedad en utilizando el parámetro de low frequency y dando un poco de distorsión en este caso, pero igualmente para eh, darle más calor armónico a los snares, igualmente. Siguiendo, eh, seguí. Él utilizó este plugin que particularmente como que es como un transient master de Native Instrument para que no se escuche tanto la cola del snare. Él lo, de cierta forma, eh, atenuó para darle más, o sea, más pegada y más consistencia. O sea, que se escuche más apretado o sea, el snare. Eh, que eso es lo que él anda buscando dentro de, o sea, en el tutorial, utilizando este plugin que es nativo de Logic Pro. Eh, Siguiendo, también dentro de su grupo de los snare, él en este caso bajó, o sea, quería darle más cuerpo, pero en la parte, no tanto de los altos, sino más que tenga que ver entre los medios. Y, o sea, quitándole, o sea, obviamente quitándole, o sea, buscando un piso, un o sea, low frequency, o sea, le estaba atenuando o sea, él estaba dándole más presencia en o sea, en los medios y atenuándolo por igualmente para darle mucho más presencia en este caso que hizo, o sea, él estaba desactivando el plugin y activándolo por igualmente a ver cómo suena en conjunto. Todo lo que tenga que ver con la parte de los snares. Y eso fue particularmente lo que él se enfocó, de darle más presencia en de los medio bajo. A partir de los 300, 400 Hz. Siguiendo,
Ya en los tonos él se enfocó más en enfocarla, darle más presencia con saturación, porque él sentía que no, o sea, no se percibía tanto o sea, por la parte de que tiene que ver con el enmascaramiento entre el kick y el bajo, y entonces en este caso tuvo que hacer un recorte y por igualmente atenuando, utilizando o sea, el parámetro low atten y darle más presencia en el low boost, eh, ajustando los parámetros en la parte de abajo, que tiene que ver con él particularmente resaltó entre los 100, o sea, se puede decir 100 Hz a los 200 Hz, probando y quitando, o sea, desactivando el plugin y dándole saturación para que se perciban los tonos. Eh, Básicamente lo dejó tal cual, o sea, solo le dio saturación en este caso. Puede seguir. En los overhead, particularmente se enfocó en darle más presencia en las frecuencias que son, o sea, altas y dándole mayor saturación armónica, que particularmente, pero de manera cálido, para no sature eh, de manera armónica y dándole más, o sea, presencia a partir de los 400 Hz que estaba probando o sea, enfocado en la saturación y o sea, y utilizó el low frequency y atenuó los picos para que no resaltaran tanto y básicamente eso es que se enfocó, darle más saturación y hacer corte de paso alto. Que las frecuencias eh, a partir de los 14.000 Hz, que él fue probando, desactivando el plugin y activándolo, a ver cómo suena, para que no chocara con las frecuencias de las vocales, de manera sutil, saturándolo. Siguiendo. Aló. Bueno, en los ROM, eh, y aquí él se enfocó de darle más presencia o sea, de saturar, más que de ecualizar en este caso. Básicamente aumentó, o sea, la saturación, o sea, atenuando, o sea, se enfocó en atenuar las frecuencias de 20 Hz y saturó, en este caso, es para que no, eh, o sea, no resaltar, no buscar en resaltar tanto, o sea, en la percusión general, sino se escuchara no tan agresivo para que no enmascare los snares eh, dentro de los overhead y ya, y eso fue lo que se enfocó en Satura en este caso. No se enfocó tanto en lo que tiene que ver con hacer el proceso de recorte o ecualizar los rooms en este caso. Siguiendo.
Ya en el Drone Boss, que básicamente, como mi amigo mencionó, que él trabaja por agrupaciones y todo ese proceso lo envió, o sea, lo roteó a un solo canal, todos los grupos de percusivos. Ya en este caso, él se enfocó en darle, o sea, para que suene bien la batería, ajustando los parámetros de saturación y dentro del Drone Boss. En este caso, él se enfocó en ajustar los diferentes parámetros de disipar las frecuencias y resaltar las frecuencias que no, o sea, no pudieron, o sea, resaltar y atenuar. En este caso se enfocó para darle más presencia, haciendo eh, cortes para que le dé un toque más, eh, más claro, o sea, dentro del grupo, de los grupos de batería, en este caso, eh, enfocando en lo que tenga que ver con low frequencies y high frequency, desactivándolo y activándolo, a ver cómo se escucha o sea, en contexto. Y eso fue, o sea, básicamente eso es lo que se enfocó dentro del Drum Boss. Ya aquí él verifica, o sea, en todo lo que tenga que ver o sea, en conjunto cómo se escuchara sin los procesos que él hizo, o sea, con el proceso que él hizo, utilizando los diferentes, utilizando el EQ Vintage, tú, y desactivándolo por igualmente, que eso él estaba comparando las dos formas, desactivando todos los ecualizadores de cada grupo de cada instrumento y activándolo por igualmente, a ver qué diferencia él notaba para seguir con el proceso de mezcla, eh, que eso él se enfocó dentro del tutorial. Bien. Ya aquí él se enfocó en darle más cuerpo a la guitarra, utilizando una saturación cálida, o sea, para que suene bien. Y en este caso, él resaltó a partir de los 300, 200 Hz que él percibía que estaba el cuerpo de la batería, dándole más presencia en lo que tenga que ver con las frecuencias bajas y, y gradualmente estaba atenuando para que en este caso no chocara tanto con las frecuencias del kick y dándole saturación armónica en la parte, lo que tenga que ver con la parte superior, o sea, la parte superior en el output. Esa es básicamente la parte que satura en el loops que dice el drive. Eh, entonces, básicamente la parte de abajo. eh, mm, lo dejo tal cual en este caso, pero eh, solamente básicamente en el NOPS de, de la parte de ecualizar las bandas. Él resaltó, o sea, él fue probando o sea, poco a poco, lo que tenga que ver en el high frequency, que él se enfocó ahí.
Pero básicamente eso fue todo lo que él se enfocó dentro de ecualizar el bass de guitarra. Puede seguir. Eh, en los Ring Guitar, que hay, en este caso utilizó dos tipos de leads. Se podría, o sea, dos tipos de guitarra, dos leads de guitarra. Él hizo, en este caso, un high pass filter para quitar las frecuencias bajas, o sea, la frecuencia baja que no le, en este caso ese tipo de información no le podían servir. Aquí él básicamente atenuó ciertas frecuencias dentro del tutorial que o sea, él percibió de que en contexto con todo, la vocal eh, habían frecuencias que estaban chocando. En este caso, a partir de los 400 Hz, se podría decir, él, él básicamente hizo un recorte en este caso. No, no se enfocó mucho en tanto en lo que tenga que ver con en ecualizar como tal, sino como quitar la información subgrave. Y resaltando un poquito más en los 800 y 500 Hz, que ahí él hizo un filtro tipo campana eh, hacia, hacia abajo, porque él reconoció que había un frecuencia que que estaban chocando, quitando y probando, aquí, o sea, desactivando y activando el tubo. Puede seguir en este caso. Eh, Siguiendo con los leads de guitarra, en este caso, eh, ya que él hizo junto con todo su grupo con todo el grupo de guitarra en el bus, ya en este caso, él, para recompensar, él básicamente le dio saturación, eh, eh, aten- eh, se enfocó más en la parte que tenga que ver con ecualizar las bandas de high frequency y o sea, y ajustar con los picos, con el low peak, y le dio más, un poco de, en el high frequency de la parte superior de poder saturar. eh, Él fue básicamente activando y desactivando la perilla INT. Básicamente él estaba probando en este caso y resaltó un poco lo que tiene que ver con las frecuencias media alta, o sea, media alta y alta. Y hizo una atenuación un poco a partir de los 20.000 kHz. Puede seguir. En el lead de guitarra, básicamente solo se enfocó en atenuar y, y saturar. Ese básicamente es lo que se enfocó en eso, en saturar y atenuar cierta frecuencia del high frequency, utilizando el deep frequency, que eso es lo que te permite disipar alguna frecuencia que no tan, que en este caso no te puedan molestar al tu procesar todo, o sea, todo el audio.
Eso es lo que te permite disipar alguna frecuencia. Eh, pero básicamente se enfocó en saturar. Saturar, o sea, desactivar y activar el plugin, a ver cómo suena, o sea, solo y en conjunto con todo su grupo de leads de guitarra, para darle más presencia. Así, ya siguiendo, en este caso, él, él estaba buscando eh, una resonancia que pueda molestar en este caso, y estaba percibiendo que algunos, o sea, algunas frecuencias estaban chocando a partir de ese rango que él resaltó con fruto tipo campana hacia arriba, en lo que él se enfocó en analizarlo. eh, en este caso, dentro del tutorial, hizo una pequeña atenuación, no tan, o sea, sutil, y resaltó lo que tenga que ver con la parte de los saltos, que eso a partir de los 3000 kHz, a partir de ahí, básicamente que se enfocó en resaltar dentro, dentro de los leads. Ya las vocales, para darle una sensación armónico, se podría decir, o sea, y darle un color cálido, o suene más, o sea, suene mucho más presente. En este caso, él se enfocó en darle más, o sea, darle saturación, y utilizó el low boost para darle más cuerpo, enfocado, o sea, y gradualmente fue atenuando eh, o sea, ciertas frecuencias que podrían enmascarar dentro de la saturación. Ya, o sea, él hizo un low frequency a partir de 0.5 en este caso, y básicamente eh, se enfocó, o sea, de darle aire. O sea, él comenzó a cortar los medios y los bajos, básicamente dentro del tutorial, para que suene un poco mejor, que eso fue lo que se enfocó. Y dándole saturación, o sea, armónica gradualmente. Utilizó un 10 o sea, puede seguir. Utilizó un 10 de, de Logic, o sea, un plugin nativo de Logic, para controlar el acceso a partir de lo, de los 15.000, de los 3000 a 15.000 kilohertz, que básicamente estaba percibiendo que que había que controlar la CS en este caso. No, él no hizo o sea, tantos ajustes dentro de este plugin. O sea, solo controló la CS y siguiendo particularmente. Eh, Ecualización, utilizó un high, o sea, un filtro paso alto. Eh, Solo se enfocó en resaltar
esa frecuencia, o sea, resaltar alguna frecuencia que él atenuó utilizando el plugin Vintage, el EQ de Vintage tuve o sea, eh, de Logic, y ya, o sea, no hizo mucho énfasis en este caso. O sea, él solo recortó en este caso. Siguiendo, ya en esta parte, el, en el Special Fix River, básicamente él se enfocó en seleccionar diferentes instrumentos para rutearlo, o sea, a un bus que él asignó para aplicarle, o sea, los efectos, o sea, aplicar el efecto de River de acuerdo, o sea, qué tanto quería, o sea, que se percibiera la reverberación. Pero básicamente él seleccionó diferentes grupos de instrumentos. Básicamente lo que tenga que ver con el grupo de o sea, el drum, o sea, el bus de batería, lo retiró a un bus en particular que le asignó y le aplicó el efecto de batería. O sea, el efecto de el efecto de reverb enviado. Siguiendo, básicamente utilizó otro plugin nativo eh, de Logic Pro, en este caso, un Relab Developer, que básicamente este plugin se utiliza, eh, es muy interesante, ya que se utiliza o sea, para darle más presencia, o sea, más larga y con más profundidad dentro de o sea, dentro de la voces o piano en particular. No colorean en exceso, básicamente, en este tipo de river, aunque pueden hacerlo y le da mucho más profundidad que eso percibí dentro del tutorial que utilizo. Eh, y él fue ajustando, básicamente. Sí, porque podría, efecto. Sí, él que tanto quería que se percibiera la reverberación por vía de inserto, de envío, por vía de envío. En este caso, eh, básicamente utilizó un filtro tipo campana, resaltando la frecuencia a partir de los 400 Hz para darle más cuerpo, o sea, al snare, que, que eso es lo que utilizó para darle más carácter. Y eso fue básicamente todo. O sea, el desactivó y activó el EQ. Puede seguir. Hasta aquí Muy mi bien, muy bien. exposición. Eh, Saludos. En el video que vimos y que estamos detallando, se ven diversas técnicas. En este lado yo le voy a hablar sobre lo que es el drum compressor y y el drum samples. Y específicamente para controlar la dinámica del sonido, de lo que es la batería, se funcionó
o hizo una función principal en reducir la diferencia entre lo que son los sonidos más fuertes y los más suaves. Esto haciendo que el conjunto suene más uniforme, potente y con más presencia en la mezcla. Dando una definición técnica de lo que es el drum compressor, reduce el rango dinámico de lo que es una señal de audio cuando se usa en lo que es la batería. Y él mismo aplica esta técnica para nivelar los golpes, como es el bombo, la caja y los toms, dándoles, se diría, más consistencia pegada a lo que es el control dentro de la mezcla. Puedes seguir la siguiente. En el tutorial, él nos enseñó lo que es la compresión paralela en el ámbito de los drums. Y esta técnica consiste en lo que es mezclar una señal de la misma batería sin procesar con una versión altamente comprimida de la misma. O sea, el objetivo es aumentar la percepción del volumen y presencia, digamos, sin sacrificar la dinámica natural de lo que es la batería. Y esto se logra aplicando una compresión agresiva, podemos decir una copia de la misma, y luego combinándola con la señal original. Y esto nos permite que los transitorios originales, o sea, el sonido, se mantenga intacto, mientras que se le añade lo que es el cuerpo o sustain al sonido general de lo que es la batería, lo pone más grande. Entonces, el propósito de esto es añadir impacto y energía a lo que es la misma batería sin sacrificar la dinámica natural. Y se utiliza lo que es un ruteo de la siguiente manera. Se envía todas las pistas de la batería a un bus principal, estéreo. Ahí se crea lo que es un envío auxiliar desde este bus principal y hacia lo que es el canal auxiliar dedicado. Entonces, en el canal auxiliar insertamos un compresor con ajustes agresivos, como lo hizo él, y ajustar el nivel de este canal comprimido para mezclarlo con el bus de la batería original, hasta que alcance lo que es el equilibrio deseado. Los parámetros de compresor, en este canal auxiliar, sería un ratio alto entre los, podemos decir, 8:1 o también 20:1 para una compresión fuerte. El ataque o ratio menor de los 5 milisegundos. Y digamos, para controlar lo que es los transitorios. Y el release sumamente rápido, alrededor de los 50 o 100 milisegundos para que la compresión se recupere rápidamente. Podemos decir que esta técnica permite reforzar lo que es la presencia y la pegada de la batería, manteniendo al mismo tiempo la naturalidad de la interpretación original. Entonces, con esto lo que hacemos es darle mucho más presencia, pero no podemos alterar lo que es lo más importante, que es la pista original o el sonido original. Puede seguir. Muy bien. El limitador. Podemos definir como el limitador como un tipo de compresor, una relación de compresión muy alta, generalmente de 10:1 o más. Y su función, como vimos ahí, es evitar que el nivel de la señal supere lo que es el umbral específico. En el mismo, podemos decir que contra lo que son los picos, sí, exactamente, los picos no deseados,
y asegurando que la señal no se distorsione. Entonces, en contexto de lo que es la batería, el limitador lo que hizo fue, o lo usó él, para controlar los picos más fuertes, proporcionando, podemos decirlo, que un sonido más consistente y de esa manera controlarlo. Puedes seguir a la próxima. Entonces, él utilizó también un silenciador o silencers, aunque el término no es muy común en el procesamiento, podríamos decir, de audio. Podría también referirse a lo que es una puerta de ruido, o como lo conocemos en noise gate, que se utiliza para, o él lo utilizó, podríamos decir mejor, para eliminar lo que son los sonidos no deseados, como vimos en anteriores clases, o ruido de fondo que está por debajo de lo que es el cierto umbral. Y en las pistas de batería él utilizó este silenciador, y esto ayudó a limpiar lo que es el sonido, podemos decir, al permitir que solo los golpes que se dieran en lo que es la batería se escuchen solamente los deseados, y reduciendo la interferencia de ruidos ambientales o sangrado de los otros instrumentos. Puede seguir a la siguiente. Exacto. Cuando hablamos de drum samples o procesamiento de muestra de batería, podemos decir que son grabaciones de sonido de batería individuales, como un golpe de un bombo, una caja o platillo, como él mostró ahí. Y él utilizó esto para, podemos decir, estos sonidos, o específicamente utilizó uno para que estos sonidos, podemos decir que están, o que es así, que están previamente grabados. Muchas veces lo graban en estudio digital y viene directamente original de Logic, y luego son editados para que se puedan reproducir fácilmente en lo que es el software, los de AW, en este caso Logic. Y son archivos de audio que contienen sonidos individuales, como dije antes, o patrones o diferentes cosas usados para crear ritmos y reemplazar o reforzar las baterías grabadas en la mezcla musical, como él hizo, que él, para darle un mejor color a alguna pieza de la batería, o parte de la batería, él la reforzó cambiándole el sonido y así la aclaró mucho más. Puede seguir a la próxima. Un trigger, o en este él utilizó el Trigger 2. Para los que no lo conocen, es un software desarrollado por Steven Slade que permite reemplazar, o podríamos decir reforzar, pistas de batería grabadas, como él hizo ahí, con muestras de alta calidad. Funciona detectando lo que son los transitorios, las de la pista original, y disparando muestras pregrabadas, como estamos hablando del anterior punto. Con esto podemos decir que es útil para mejorar el sonido de una batería grabada en condiciones menos ideales. Y como vimos ahí, sonaba muy opaco. Y con todo lo que él ecualizó, comprimió y le dio más claridad, eh, cambió lo que es el carácter tonal podemos decir, de la batería en la mezcla. Puede pasar al siguiente. Muy bien, gracias. El ecualizador de tubo vintage, o vintage WQ. Este tipo de ecualizador lo que hace es emular el comportamiento del sonido de los ecualizadores de válvula clásico. Y este en sí es conocido por añadir lo que es calidez
y carácter más armónico a lo que es el sonido de la batería en este caso. Y en el procesamiento de muestras de batería. Un ecualizador de tubo vintage puede o pudo en lo que vimos en el tutorial utilizar para resaltar cierta frecuencia como él lo hizo ahí, como también para aumentar lo que es el golpe de los graves o añadir el brillo de los platillos. Esto contribuye a lo que es un sonido más gris, más, podemos decir, más rico o lleno. Viendo ya todo lo que hemos visto y ya en la última parte del video, donde él comparó lo que estuvo antes, como se escuchaba todo opaco, distorsionado, todo estaba centrado en el medio, no había ningún paneo, ningún ecualizador ni nada. Nos dimos cuenta que estas herramientas y técnicas, podríamos decir que son fundamentales de lo que es la producción y mezcla de lo que son diferentes mezclas, voces, las mismas guitarras, las baterías y diferentes instrumentos y voces. Esto lo que hace es permitirnos a lo que son los productores, ingenieros, podríamos decir, moldear el sonido para que tenga mucho más frecuencia, suene más centrado, todo encajado donde va. Y moldea lo que es el sonido de manera precisa, podríamos decir también.